Hablando, mira vos, de opciones, de posibilidades, de la autodeterminación. em, Vamos a hablar ahora de un proyecto de ciudad universitaria. Bienvenido, Felipe Polié, director del INJU, Instituto Nacional de la Juventud. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, un gusto estar por acá. Gracias a ustedes. No sé qué me tienta más si hablar de la ciudad universitaria o hablar de las políticas para el empleo juvenil, que desde ¿cuántos años tiene el INJU ya? 31 años Bueno. este año. Ya es No adulto, sé, ya no no es sé juvenil. cuán exitosas Se han perdido la tarjeta joven. han sido. Ay, pensé que yo era locutora de la tarjeta joven hasta los... Así le fue, mira cómo. No, cuando cumplí Vos nunca creíste 29. 29. Ahí me dijeron, gracias por tus servicios. Y bueno, dejé de ser joven aparentemente. Hablar de las políticas de empleo juvenil me tienta muchísimo, pero bueno, la noticia o digamos lo que de alguna manera estaba generando, epa, ¿y esto qué es? Es el proyecto o la iniciativa de crear una ciudad universitaria para jóvenes del interior que deben estar en Montevideo para cursar sus estudios terciarios. ¿De qué tamaño estamos hablando? ¿Cuántas becas? ¿Vale en cualquier universidad o solo en la pública? ¿Es para cualquier postulante del interior? Creo que la realidad del estudiante del interior que viene a Montevideo la conocemos bastante por relatos o por familiares o por lo que fuera y sabemos lo que es ese periplo, ¿no? Lo difícil que... ¿Vos sos una? Y yo, Sí, obvio. Ah, pero mirá, Maragata, es estudiante como del si fuera interior. de Metropolitana. Está, pero San José, bueno, Claro. Sí, me discriminan a mis pagos. está, pero me refiero a algo un poquito más lejos, ¿viste? Entonces, esa realidad es difícil, es muy dura para la familia, para el estudiante. Bueno, pero ¿qué supondría esta ciudad universitaria? A ver. Bueno, a ver, es un proyecto que surge el año pasado por iniciativa del ministro Martín Lema. El INJU tiene una dependencia directa del Ministerio de Del MIDES, Desarrollo claro. Social. Y bueno, 2020 y 2021 fueron años un poco particulares por muchas cosas, pero en particular en lo que es los jóvenes y el proceso de migración que se da por la oferta de educación terciaria que hay en la capital en comparación con el resto del país. Sí. Fueron años especiales porque hubo mucha oferta virtual y entonces no hubo una gran cantidad tal vez de migración como habitualmente pasa. Ya entrando el año pasado empieza como a retomarse el ciclo habitual y al ministro le llega el planteo de muchos intendentes departamentales de la necesidad de alguna manera de aumentar el cupo que existe actualmente. Que cubre la intendencia, ¿no? De Montevideo. Las intendencias departamentales de todo el país, también la intendencia de Montevideo, Claro, son pero el si principal... estamos pensando en los que vienen a la capital, hablo de la... El Claro. principal Pero actor cada en intendencia. materia de respuesta de alojamiento. Después Bien. tenés otro tipo de becas, que ahí la más grande y la más importante son las becas del Fondo de Solidaridad, que son becas económicas, no son becas estrictas de alojamiento, No, sí, claro. que sí por información del fondo, la enorme mayoría de los becarios utilizan gran parte de la beca, que son becas de más o menos al costo de la BPC hoy de 9.000 pesos. Sí, la enorme mayoría utilizan parte de esos 9.000 pesos para costearse el alojamiento en la capital. Un poco en esta problemática, es una problemática histórica, que de hecho se remontan por lo menos proyectos parecidos de hace 22 años, por el hoy ex senador y ex ministro fallecido Jorge Larrañaga, que hablan de la creación o el proyecto de ir hacia una ciudad universitaria, ¿no? Esto de ir hacia un lugar en la capital, tratando de responder a esta necesidad de alojamiento que existe, por una inequidad de la propuesta educativa a nivel territorial, y eso hace que muchos jóvenes, por el lugar donde nacen, tienen que trasladarse a la capital para acceder a una propuesta educativa, y eso termina perjudicando particularmente a los que vienen de más lejos y a los que vienen de hogares con menores ingresos. Así surge esto, que en esta primera etapa lo que nosotros marcamos es poder llegar a unas 180 plazas, pasar, en el caso nuestro, de 0 a 180, es un cambio bastante sustancial, es un cambio que es bastante importante, por lo menos en los últimos años, a la oferta que hay de becas de alojamiento para estudiantes del interior, es un cambio bastante sustancial y obviamente que es un camino que si nosotros logramos y demostramos con resultados que esto es una política pública eficiente, yo sueño con que esto vaya mucho más y por eso este concepto de ciudad universitaria. No tanto tal vez por la dimensión en esta etapa, sino por cómo imaginamos que se da eso, ¿no? Y acá hay dos factores. Está, por un lado, la beca y por un lado el aporte y la posibilidad de tener un lugar de alojamiento de calidad,
pero por otro lado también la forma en la que se da esa comunidad. Y nosotros, el proyecto, en esta primera etapa lo que está activo y lo que está público es el pliego, porque acá hay una participación de un privado en la gestión de este proyecto, todo de manera muy transparente. Fue una decisión que toma el ministro de Desarrollo, de decir, bueno, el proyecto es tan ambicioso, tan lindo, tan positivo, que necesariamente tiene que darse de una manera lo más transparente posible y dentro del marco, y por eso esto es una licitación pública que ahora se abre, que convoca en esta primera etapa esto, que es dar la solución al alojamiento, pero también una oferta de actividad en el marco de esa ciudad o de ese edificio que permita generar una fuerte comunidad de jóvenes. Nosotros, yo creo que el principal valor de esto, y esto tampoco es algo que no pase en otros lugares del mundo, esto pasa en muchos lugares de Europa, pasa en muchas ciudades de Estados Unidos, que existen residencias estudiantiles con una cantidad de jóvenes que además de tener la solución habitacional hay un montón de oferta en torno a eso para participar, para ser parte de una comunidad, y en eso también lo que hoy tiene el INJU empieza a ser como muy complementario, y bueno, estamos muy entusiasmados con esta etapa, que bueno, como decía, lo que hoy estamos es la apertura de esta primera etapa del proyecto, que es la licitación pública, y nosotros aspiramos a que si los procesos se dan como bien se vienen dando hasta ahora en tiempos, esto esté operativo en el segundo semestre del año. ¿Ya? Bueno, Mira. el proyecto, por eso también la figura que elegimos, que es la figura de una licitación pública, llamando a proveedores privados a que gestionen toda la parte de hotelería de este proyecto. Tampoco es un invento nuestro del Uruguay. No, está actualmente clarísimo. varias intendencias ya utilizan un sistema parecido. Entre ellos, por lo menos la que tengo más fresca, es la de la Intendencia de Florida, porque ayer tuvimos una reunión precisamente con el intendente de Florida y que es el presidente del Congreso de Intendentes. Ahora, ¿sería un alojamiento para el becado para toda la carrera? No, nosotros estamos planteándonos una meta de una beca de máximo 2 años, ¿Y qué con hace un primer después de año y un 2 segundo. años? Y bueno, nosotros sentimos que es ese primer empuje, ese primer impulso en la etapa más compleja, que es la etapa de esa primer iniciación. Si nosotros también proyectáramos poder costear una beca por la totalidad en el alojamiento, también estaríamos disminuyendo el impacto en cantidad de jóvenes que podemos. También sabemos que los recursos a veces son limitados y es importante ser eficientes en eso. De todas formas, Victoria, yo creo que el momento es clave, el momento más complejo en la vida de cualquier joven que empiece una carrera universitaria, por lo complejo que es la etapa de la vida, por lo complejo que es también este desarraigo de la familia, de las redes personales, pero también por lo complejo que es a veces pasar del liceo a la universidad o a la educación terciaria, con todo eso que implica de presión. Entonces, acompañar en la primera etapa es un cambio sustancial. Sin duda. ¿Preguntas por aquí, reflexiones? No, yo tengo una pregunta sola, porque el monto que se estableció, ¿no? De ingreso familiar máximo para que los hijos de ese núcleo familiar pudieran acceder, ¿no? Creo que andan 24.000 pesos, algo así, ¿no? 24.000 pesos. Claro, pueden ser becados, ¿no? ¿Por qué ese monto y por qué tan bajo? Porque un núcleo familiar que viva con una familia tipo que viva con 24.000 pesos de ingreso como núcleo... Ahí hubo también, en alguna versión de prensa hubo como alguna confusión y tal vez fue propia de haberlo explicado no del todo el detalle. Cuando nosotros hablamos de ese monto es por persona del núcleo familiar. Ahora sí. Que es más o menos el monto... No es al azar, o sea, se define porque las becas del Fondo de Solidaridad también utilizan un parámetro económico muy parecido a la hora de asignarlo. Pero no es por ingreso del núcleo, sino por ingreso de cada participante. Lo que también estamos empezando a afinar el detalle, la convocatoria a becarios se va a dar también cumpliendo con los plazos que nos vamos marcando de lo ideal del proyecto, que por ahí venimos bien, a partir de mayo, o sea, tenemos todavía un tiempo para ajustar. Y digo ajustar porque nosotros desde el Ministerio y desde el INJU tenemos una visión del tema, pero queremos que sea compatible con la del Fondo y con la del Congreso de Intendentes. Porque bueno, uno sueña también con que esto pueda ser una solución escalable, amplificable, y por eso es importante que esto conviva con lo que ya existe. Acá el INJU se mete en un tema nuevo para el INJU, porque históricamente en los 30 años nunca ha apadrinado o liderado un programa de estas características en este tema, pero hay instituciones que hace muchos años vienen trabajando. Las intendencias departamentales son un actor clave
Y el Fondo de Solidaridad es otro, también Bienestar Universitario en la Universidad de la República, pero ya ahí específicamente para o sea, estudiantes de la universidad. Sí. Acá, y respondiendo también a una de las cosas que tú traías en el arranque, Victoria, el foco en principio puesto y a donde vamos es a jóvenes que estudian carreras terciarias también de UTU, Bien, entonces son potenciales becarios, no solo Universidad de la República, UDELAR obviamente por dimensión, pero también estudiantes becados de las universidades privadas. Bien. Pero haciendo el foco también de este otro parámetro que también incluye es el ingreso del hogar, porque nosotros sabemos que si bien es un número importante, 180, y sobre todo el pasaje 0 a 180 es importante, sabemos también que hay que focalizar bien para efectivamente que esta beca apoye a los estudiantes de menores ingresos y que de otra manera, sin esta beca, Bien, no porque si van a podrían una privada, garantizar por el más acceso. beca, algo de recurso tiene que haber, sino el restante no lo podrían pagar. Eso es lo que Existen querés casos decir. en universidades privadas de estudiantes También de becados muy buenos, totalmente, con muy dedicados, que tienen becas completas. Completas, Entonces, sí, exacto. naturalmente, ¿por qué no apoyar también en esos casos a estudiantes que tienen el mérito, proviniendo a veces de un hogar con un ingreso económico bajo, Exacto. tienen el mérito de poder acceder a una, Pero a una el educación en criterio una universidad entonces privada es con esa el calidad. ingreso del núcleo familiar. Como para Total, ese es el determinar, principal. Y por lo menos en el arranque. Y la edad. La edad también es un factor determinado de 18 a 24, porque también ahí es homogéneo con el sistema de becas de los gobiernos departamentales de alojamiento. ¿Cuál es el costo estimado por estudiante y Bueno, cómo se financia? tenemos a ver, obviamente que cuando armamos la licitación, nosotros definimos un presupuesto estimado y guardamos de alguna manera un presupuesto para el largo del año. Ahí sale dos cosas. Uno es un análisis presupuestal de los recursos y salen de recursos del INJU con un refuerzo que hace el Ministerio de Desarrollo Social a partir de lo ya planificado. Acá no hay una partida extra de la que ya tiene asignado el Ministerio por rendición de cuentas. Sale a partir de un análisis de cuál es el costo que hoy tiene el sistema de becas de los gobiernos departamentales, porque realmente es el donde más nos hemos apoyado, porque de ahí surge la demanda y porque de ahí surge el conocimiento. Yo no quiero hoy decir el costo que nosotros estimamos porque ahí pongo un piso a la licitación, porque Ajá. si yo digo cuánto, de ahí, ese va a ser el piso y de ahí ningún privado va a ofertar por abajo de eso. Entonces, Bien. de alguna manera, esos números finales los vamos a tener a fines de marzo, cuando, bueno, el proceso de publicación de la licitación esté claro, tengamos las ofertas sobre la mesa y podamos elegir la mejor oferta, no solo en términos de precio, que es un factor a ponderar, casi el 60%, como la mayoría de las licitaciones públicas, pero sobre todo también la calidad, porque acá hay una decisión, sí, de que esto tiene que ser un modelo distinto en la forma y en el funcionamiento, pero también la calidad de la vivienda que se le ofrece a los jóvenes. Bien. Va a mí ser me suena difícil mucho eso, el ¿no? título de Que no ciudad termine siendo universitaria. hotelería de primer nivel cuando lo que se necesita es alojamiento. ¿No? Bueno, pero que son extremos diferentes. No, A ver, por lo acá. de ciudad universitaria uno se imagina un gran complejo. Ahora Obvio. se armó, por ejemplo, el hogar estudiantil, creo que en Durazno. Hace poco se inauguró un hogar estudiantil importante, sobre todo creo que es para la gente, estudiantes de la UTEC. Es decir, uno cuando habla de ciudad universitaria, ¿ustedes están pensando en un edificio específico o, por ejemplo, alquilar hoteles que están vacíos? Es decir, ¿va a ser diferentes puntos o va a ser todo uno? ¿Cómo están pensando? En esta primera etapa, estos 180, el pliego es específico de que tienen que ser en el mismo predio, en el mismo edificio. Así que sí, es una cosa grande en dimensión y grande en vida. También establece muy claramente cantidad de espacios de esparcimiento que tiene que tener el edificio. Esto no es solo cupo cama, por así decirlo, no es un hotel donde llenamos el lugar de hoteles y no hay un lugar, una sala de comedor, salas de estudio, al revés, se establece muy claramente eso y se engancha también en el propio pliego una propuesta de actividades que tienen que ver con la socialización y con también acceso a otras cualidades más, pensando también en la formación de una comunidad, que eso es lo que nosotros sentimos y por eso decimos ciudad universitaria. Acá hay una realidad bien distinta a la que al menos se da hoy en el sistema de alojamiento y de becas de los gobiernos departamentales, porque acá hay algo que es distinto, que vamos a tener gurises de 18 departamentos conviviendo en el mismo lugar. Y eso tiene una riqueza cultural y para nosotros, que soñamos con ese Uruguay de integración, eso tiene un valor muy importante. Lo otro también es esta diversidad que ya se da en otras residencias, respecto a gurises que están estudiando distintas carreras, y eso también tiene un valor enorme. Y después hay un factor bien importante, y en eso el rol del INJU es clave, no solo en el financiamiento, que es quien asume
no solo en la asignación de las becas, sino también en el seguimiento social de los jóvenes. Hay un compromiso por parte de equipo técnico, ahí sí equipo del instituto, que bueno, que es un equipo que tiene una fuerte fortaleza en el área social, en lo que es el área del trabajadores sociales, psicólogos, profesores, para hacer un seguimiento de los becarios, porque es importante, tal vez no en la mayoría y tal vez no es en la totalidad, pero en algunos casos apoyar y apuntalar en ese primer arranque. Sí, sobre todo cuando después a los 2 años más o menos van a tener que arreglarse de otra manera, ¿no? Porque esto, en esta primera instancia, como tú planteabas, es un impulso transitorio. en el arranque. Ahora, no hay muchos ¿alguien lugares más con esa quiere- característica. ¿Cómo? Yo en realidad Breve. pensando imaginándome dónde podría ser, lo único que se me ocurre así para lo rápido que se pretende implementar, pienso en hoteles que puedan estar Claro. vacíos. No se me ocurre hoy, o capaz que alguien tiene edificios que estén vacíos, pero, o sea, hoy me imagino algo de estas características. Es que hoy toda la ¿No? construcción va Sí, por el claro, lado de yo- los sí, amenities sí. y los lugares de esparcimiento y la comunidad. Para hacerlo, digo, pensando en el Acá que decías tú que era para el segundo semestre de este En año. lo pragmático entonces, hay obviamente una apuesta a decir, Sí. de infraestructura hotelera que se reconvierta Sí, con claro. determinadas características que van más allá del alojamiento y de la hotelería. De todo porque lo que tienen que brindarle. este requisito de actividades está en el marco, y esto de la vida comunitaria está en el marco del pliego. Residencias estudiantiles, privadas, que puedan reinventarse. Hay algunas Sí. residencias en dimensión importantes en el país, privadas, que pueden también reinventarse. ¿Y por qué no soñar con que también pueda venir alguien con la experiencia del exterior y pueda generar también una propuesta en el país? Una inversión. Esto realmente, yo ayer justo cenaba con un amigo que estudió en el exterior, una maestría, y me contaba que él en Inglaterra vivió específicamente en una residencia privada, gestionada por un privado, bancada de alguna manera los cupos por la propia universidad, y que tenía un concepto que va en esta lógica. Entonces, ¿por qué no soñar también que experiencias que también sean en otros países puedan aterrizar en el marco de Creo esto? que a ver, creo que como experiencia, ya termino, creo que como experiencia está bueno. Lo único que me preocupa es la parte presupuestal que tú decías, ¿no? No sé qué incidencia tiene del presupuesto de INJU y qué incidencia tiene del presupuesto general del MIDES. ¿Por qué digo esto? Porque en realidad es buenísimo apoyar a los estudiantes universitarios que lo requieren en el interior. Yo fui a la inauguración en Tacuarembó, hermoso. Lugar espectacular. Sí, hermoso, y que aparte está pensado para todos los departamentos que rodean allí, que puedan estar los estudiantes ahí. Hermoso el trabajo que se hizo allí. Pero lo que me preocupa son las otras políticas, porque si en realidad no hay una inyección de presupuesto en esto, hoy, por ejemplo, ya tenés la carencia del apoyo terapéutico a los niños que tienen discapacidad. Entonces, no estás cambiando una política por otra, ¿no? Que entiendo que todas son necesarias, pero ya esta queja, por ejemplo, y el presupuesto es el mismo, me preocupa que colaboramos al respaldo de que vengan los jóvenes del interior a estudiar, pero también está toda esa etapa previa que capaz que vos no tenés la respuesta con respecto a eso, ¿no? Pero Sí, al haber salido en el caso de este proyecto, lo tengo Sí. clarísimo, esto, comparativamente con el presupuesto del año anterior, esto está aumentando el presupuesto del INJU. INJU no está dejando de hacer nada para hacer este proyecto. ¿Y el MIDES? Está No hay MIDES, respondiendo. no hay MIDES, ¿no? Y el MIDES tampoco. Sí. A ver, podemos entrar en un debate más de tinte político, pero la realidad es que no es real el hecho de que haya una disminución de las políticas Eso es sociales. para en Martín materia. Lema, en realidad, me Pero parece. tal vez esa da para venir un día y hablar en profundidad específicamente de ese tema. En el caso particularmente de este proyecto no va en desmedro de ninguna De otra otros. política, y lo que está generando, sí, es un gran acuerdo entre distintas instituciones que tal vez ya pasó en otro momento, pero de parte del Fondo y de parte del Congreso de Intendentes, cuando fuimos a presentar este proyecto nos plantean la necesidad que existe real y también la complementariedad, y aplauden ese proceso que empieza a pensar ya en algo más global. Sí, bueno, ¿cómo hacemos también ser más eficientes los esfuerzos que distintas organizaciones del Estado invierten en esto, que es una política social muy clave, ¿no? O sea, garantizar y permitir que hogares en los cuales no hay generaciones universitarias, no hay generaciones, puedan acceder a un estudio a través de este estímulo, yo entiendo que es una política social con un enorme impacto, no solo a nivel de la vida de ese Transformador, joven, ¿no? No sino solo de toda la rescate. familia. Felipe, tenemos que hacer una pausa. ¿Podés quedarte? ¿Sí? Sí, bueno, pausa y ya volvemos.